Ahí estamos entonces grabando en video y diseño del Meet. No me gusta mucho. Estamos en la clase de Filosofía Plan Común con el tercero medio A, día 22 de junio. Vamos a empezar entonces la clase con lo mismo que empezamos siempre, que es preguntarles cómo han estado. Algunos de ustedes los vi en la mañana en el electivo, pero los demás no. ¿Cómo han estado en general? Fin de semestre, muy estresante, no tan estresante. ¿Algún comentario en general? ¿Cómo ha estado el fin del semestre? Bien, entonces algunas cosas más o menos formales. La semana pasada fue la prueba semestral, a los que debían alguna nota. Las notas de las pruebas semestrales ya están en EduFácil, ¿ya? Si alguien tiene duda de qué nota se sacó, ya pueden consultarlo en EduFácil. Todavía no les puedo enviar sus revisiones porque faltan uno o dos, creo, y den la prueba, ¿ya? Entonces todavía no les puedo mandar la revisión, pero si quieren saber mucho su nota, ya la pueden ver en la página, ¿sí? Eso con respecto a las pruebas semestrales. Obviamente, por la misma razón, no las podemos revisar acá. ¿Ya? Además que solamente la dieron algunos, que no eran tanto de este curso. ¿Ya? Ahora, con respecto a las otras cosas, se supone que nosotros estamos en un periodo de reforzamiento de cosas que aprendimos durante el semestre, ¿no? Los demás ramos están haciendo ustedes reforzamiento de cosas ya vistas o están pasando cosas nuevas. ¿Alguien por ahí? ¿Se escucha? ¿Alguien me confirma si se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. No estamos haciendo mucho en los otros ramos, a mi parecer, me dicen por ahí. ¿Ya? Perfecto, como que no están... ¿a qué se refiere Alonso con eso? O sea, algo deberán hacer. No sé, Alonso, si me puede explicar. Porque claro, yo tengo dos opciones también, ¿no? O paso de nuevo por los conceptos de ontología y epistemología y todo eso, o trato de avanzar en algunas cosas nuevas, dependiendo de que sea menos aburrido. Eh, no sé, Alonso, si me puede explicar un poco el comentario. ¿Están haciendo solamente reforzamiento? ¿A eso se refiere? O no? Repasando un poco, perfecto. Entonces vamos a hacer más o menos lo mismo. Vamos a repasar un par de conceptos, ¿sí? Yo le había puesto en la ruta de trabajo que íbamos a empezar con el problema de la inducción en el Hume, ¿ya? Porque todavía estamos en la unidad 2. Generalmente uno tiene 2 meses para hacer una unidad. Unidad uno sería marzo y abril, y unidad 2 sería mayo y junio. Todavía estamos en junio, ¿no? A finales. Entonces todavía estaríamos en la unidad 2. Ahora les traía también unos pequeños fragmentos sobre Hume. No sé, quizás si será eh, muy extraño empezar a pasar cosas nuevas. Estaba echándole un vistazo al texto del estudiante y todo lo que aparece de Hume acá, al menos en esta parte, con respecto al problema de la inducción, un problema más o menos conocido, este pequeño fragmento 7. Obviamente con esto no nos alcanza para estudiar a Hume más o menos en serio. Entonces lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos que ya más o menos vimos y después empezar con algunos conceptos de David Hume, ¿sí? Y esto acá en base a unos pequeños fragmentos que saqué yo de algunos libros, porque en el texto del estudiante no aparece nada más que esto, digamos, ¿no? Entonces vamos con algunos repasos sobre conceptos, ¿no? Vamos acá entonces.
al principio de la unidad. Antes de la prueba semestral recuerdo que pasamos la unidad 1, repasamos, y no alcanzamos a repasar la unidad 2, ¿no? Aunque sí revisamos la prueba, me acuerdo. Entonces aparecía este objetivo, que es dialogar sobre grandes problemas de la ontología y o epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas. Curiosamente, en las primeras páginas del texto no aparece nunca el significado de ontología ni epistemología, ¿sí? Y es por eso que lo primero que hicimos nosotros fue pasar por eso. ¿Qué demonios era la ontología y la epistemología? ¿No? Y acá teníamos entonces estos conceptos, ¿no? Me acuerdo que cuando pasamos esto por primera vez, vimos la raíz etimológica de la palabra ontología, ¿no? Cuando una palabra es muy extraña y uno no sabe, digamos, por qué la palabra es así, uno tiene que ir a un diccionario de etimología. Etimología, ontología, ¿no? La etimología es una disciplina que se encarga de estudiar el origen histórico de las palabras en su evolución. Las palabras que hablamos nosotros en el español provienen de lenguas más antiguas, ¿no? Entonces acá nos dicen, ¿no? Ontología, rama de la filosofía que estudia el ente, o sea, el ser. Un neologismo acuñado en 1692. Y aparece acá, ¿de dónde viene la palabra ontología? Y aparece acá, literalmente la raíz es ontos, o sea, en griego antiguo, literalmente ente o el ser, ¿sí? Como en ontogénea o paleontología, ¿sí? Y elementología, igual que en geología o biología, significa estudio de, tratado o estudio de. O sea, literalmente, en el griego antiguo, ontología sería algo así como estudio del ser, ¿ya? Pero modernamente, en una rama de la filosofía, en donde se agrupan preguntas sobre la existencia en general, ¿no? Acá teníamos algunas de las preguntas que yo les puse a modo de ejemplo, como esta: ¿existe la mente o no es nada más que el cerebro y sus procesos? Esta sería una pregunta ontológica, ¿no? Estamos preguntándonos acá radicalmente sobre la existencia de algo, ¿sí? En algunas pruebas o en algunos trabajos, no recuerdo bien, yo les preguntaba, invénteme una pregunta ontológica, digamos, ¿sí? Y algunos ponían cosas como, existe, no sé, existe una fruta en mi casa, o algo así. Esas preguntas no serían ontológicas, porque esas preguntas, en primer lugar, no son filosóficas. Estoy con un poco de ruido acá. ¿Se escucha el ruido ambiente o se escucha solamente mi voz? ¿Alguien me puede decir si se escucha el ruido ambiente o solamente mi voz? Se escuchan las dos cosas. Las dos cosas. Sí, están haciendo unos trabajos por acá cerca y hay sonidos de máquinas y todo eso. Entonces vamos de nuevo. La ontología es una rama de la filosofía, ¿no? Donde se agrupan las preguntas sobre la existencia y lo real, ¿sí? Ahora, todas las preguntas que sean ontológicas van a ser también preguntas que son filosóficas, porque la ontología es una rama de la filosofía, ¿sí? Entonces, preguntas muy particulares, como por ejemplo esta que voy a escribir acá: ¿existe cerveza en mi refrigerador? La pregunta no sería ontológica. ¿Por qué razón? Porque esta pregunta, en primer lugar, no siquiera es filosófica, ¿sí? Esta es simplemente una pregunta empírica y una pregunta cerrada. Se puede responder simplemente yendo al refrigerador y viendo si hay cerveza o no hay cerveza, ¿sí? Entonces acá la pregunta puede ser sí o puede ser no. Es una pregunta cerrada, solamente una alternativa. No es una pregunta abierta como las preguntas de la filosofía, es una pregunta empírica que puedo revisar simplemente abriendo la puerta del refrigerador, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas que son particulares, en vez de generales, porque acá nos estamos preguntando de algo súper particular: ¿si hay cerveza en mi refrigerador o no? Es decir, no porque nosotros pongamos la palabra existe al principio, estamos haciendo una pregunta ontológica, ¿no? Recordemos acá que las preguntas filosóficas son preguntas abiertas, es decir, dejan espacio a la polémica o a la reflexión. En este caso, ¿existe la mente o no es nada más que el cerebro y sus procesos? Esta es una pregunta que todavía no tiene respuesta, digamos, que todavía anda dando vuelta en nuestra época actual, ¿sí?
Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. En tanto, la pregunta de la cerveza y el refrigerador sí puede tener respuesta. Basta que aunque yo me pare y abra la puerta del refrigerador y listo, ¿no? Se acabó el problema. Entonces, la ontología es una rama de la filosofía en donde nos preguntamos sobre lo existente o lo real, pero tienen que ser preguntas radicales, ¿no? Y generales, ¿sí? Las preguntas particulares sobre si existe esto o no no serían ontológicas, ¿ya? Entonces, acá tenemos una pregunta que aparece también en una pequeña cita del texto del estudiante también, que es la pregunta que viene acá, sobre el cuerpo y el alma. Ahora, la palabra alma, acá me llama la atención que acá usen la palabra alma todavía, ¿no? La palabra alma ya no se usa, ahora simplemente se habla de la mente. ¿La mente es algo físico o no es algo físico? Les pregunto a ustedes, como para hacer conversación. ¿La mente es algo diferente del cuerpo o es la misma cosa? Les pregunto a ustedes, una respuesta más o menos general, como para conversar un poco. La pregunta más común es si la mente es lo mismo o no que el cerebro, ¿no? ¿Creen ustedes que la mente es lo mismo que el cerebro o son cosas diferentes? Estoy bien distraído acá con el ruido. ¿Alguien por ahí que me quiera responder en términos muy generales? Yo creo que es distinto al cerebro, ¿Ya? ¿Por qué razón piensa usted que la mente es distinta que el cerebro? porque el cerebro es solo, para mí es como el centro de navegación del cuerpo, que genera movimiento y pensamiento, pero yo creo que la mente es algo que está como sobre de eso o aparte de eso. ¿Ya? No veo la mente como el cerebro en sí. ¿Ya? ¿La mente sería algo físico o no sería algo físico la mente? Para mí no, ¿Ya? ¿Cuáles serían las razones para pensar que la mente no es algo físico? porque no es tangible. ¿Ya? Perfecto, no es tangible. O sea, usted estaría de acuerdo en que existen cosas que no son físicas, Sí, ¿no? ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, eh, este postulado, esta tesis, es ontológica. Estamos hablando acá sobre la existencia, ¿no? Y acá el compañero nos dice que él está de acuerdo con la posición de que existen cosas que no son físicas. Es decir, existirían cosas físicas y cosas que no son físicas. ¿Alguien está de acuerdo o desacuerdo con esto? ¿De que pueden existir cosas que no son físicas? ¿Alguien por ahí? ¿Estarían ustedes de acuerdo o en desacuerdo con esto? Existen cosas que no son físicas. ¿Cómo podríamos saber nosotros que existen cosas que no son físicas? Porque una cosa que no es física, por definición, no va a tener color, ni sabor, ni va a ser sonido, ni ninguna de esas cosas, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros estar seguros de que existen cosas que no son físicas? Porque no se pueden ver o tocar. ¿Ya? Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Existen cosas que no son físicas si nosotros decimos que sí? Como nos decía el compañero, que él está a favor de esta posición, de que existen cosas que no son físicas. ¿Cómo podemos estar seguros de que existen cosas que no son físicas si por definición no las podríamos tocar, ni ver, ni escuchar, ni sentir de ninguna manera? ¿Podemos estar seguros de que existen cosas que no son físicas o no podemos estar seguros de eso? ¿Podemos estar seguros que la mente no es lo mismo que el cerebro? No podemos estar seguros de eso.
¿Alguien por ahí? Volvamos de nuevo a la pregunta. Era una pregunta de ejemplo que les tenía yo sobre la ontología. ¿Existe la mente o no es nada más que el cerebro y sus procesos? Le hago de nuevo esa pregunta a los que no respondieron. ¿La mente es lo mismo que el cerebro o son dos cosas diferentes? ¿Un pensamiento sería lo mismo que una activación de neuronas, por ejemplo? ¿O sería algo diferente? ¿Los pensamientos son cosas materiales? ¿Son cosas físicas? ¿O no son cosas físicas los pensamientos? No es una pregunta que puede ser respondida con sí o no. Yo simplemente quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Son cosas físicas los pensamientos o no son cosas físicas los pensamientos? No, los pensamientos no son cosas físicas, ¿Ya? ¿Cuáles serían las razones para pensar que los pensamientos no son cosas físicas? porque los pensamientos no los podemos ver ni tocar. Ya, perfecto. Ahora, no sé, ¿hay algunas cosas que no podamos ver ni tocar, pero que sean cosas físicas? No lo sé, diría el aire, pero Bueno, el aire se puede sentir, ¿no? Pero ¿bastaría eso, que yo no pueda ver ni tocar algo, para que ese algo no sea una cosa física? Para decir que ese algo no es una cosa física. yo creo que sí, ¿Por qué razón? porque no es físico si no lo puedo ver ni tocar ni Ujú. sentir. No, no existe. Perfecto, bien. Oye, y si alguien nos dijera, por ejemplo, vamos a buscar acá una imagen, si alguien nos dijera que esto es un pensamiento, y nada más que esto, que es simple traspaso de energía entre una neurona y otra, ¿estarían ustedes de acuerdo con eso? En este caso, si nosotros decimos que los pensamientos son simple traspaso de energía entre una neurona y otra, los pensamientos serían cosas físicas, ¿o no? Serían procesos neuronales. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso, o no? No, no sé, no sabría decir. ¿Ya? ¿Alguien más por ahí? Si alguien les dijera que los pensamientos son simple actividad del cerebro y que la actividad del cerebro son cosas físicas, ¿no serían entonces los pensamientos cosas físicas? ¿Estarían ustedes de acuerdo con esa otra explicación o con esa otra posición o no? Es de nuevo una pregunta bien general. Simplemente le estoy preguntando lo que pienso. Bien, ese era uno de los ejemplos que teníamos acá del concepto de ontología, ¿no? Cuando nos preguntamos radicalmente sobre la existencia de algo, sobre todo de un concepto en general, ¿sí? Estamos haciendo ontología. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, cosas como esta, ¿existen cosas que no son físicas? También es una pregunta ontológica, ¿no? Porque no nos estamos preguntando sobre nada particular, como una cerveza en el refrigerador,
o una fruta en mi casa, o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Sino que son preguntas generales, sobre todo sobre conceptos abstractos, ¿no? Acá como cosas que no son físicas, ¿no? Esos eran los ejemplos que teníamos con preguntas ontológicas. Vamos ahora con el concepto de epistemología, ¿sí? Que también era central para el objetivo mismo que nos daban acá los del ministerio, ¿no? Ahora, curiosamente, estos conceptos no aparecían en el libro. Vamos acá con epistemología, rama de la filosofía que se pregunta por el conocimiento. Teníamos entonces también que la epistemología también es una rama de la filosofía. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio buscando acá la etimología. Ya tenemos nuestro diccionario de etimología. Y al igual que ontología, las palabras que componen esta palabra son en griego antiguo, ¿no? Episteme, literalmente en griego, conocimiento, ¿no? Y logía, ya vimos que es estudio. Por tanto, a nivel etimológico, la palabra epistemología sería algo así como estudio del conocimiento, ¿no? Pero modernamente, la epistemología es conocida como una rama de la filosofía en donde se agrupan ciertos problemas fundamentales sobre el conocimiento en general o sobre la ciencia en particular, ¿sí? En la unidad 3 de tercero medio vienen problemas epistemológicos ya con relación al conocimiento científico, ¿sí? Teníamos acá también algunas preguntas epistemológicas, de ejemplo, que les tenía yo. Tenemos acá, por ejemplo, ¿conocemos realmente las cosas o no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y algo que no es conocimiento? ¿Qué cosas podemos conocer y no podemos conocer? ¿Cuáles son los límites del conocimiento científico? O en el caso de Descartes, que estudiamos nosotros, ¿cuál sería el conocimiento sobre el cual no se puede dudar en lo absoluto? Todas esas serían preguntas epistemológicas, ¿no? Que serían los dos conceptos que vimos nosotros al principio, ¿no? Ontología y epistemología, ¿sí? Luego acá veníamos con los tipos de realismo, ¿no? Que estudiamos nosotros, ¿sí? Y posteriormente ya empezamos acá a estudiar nosotros en la unidad a varios autores, ¿sí? Pasamos harto tiempo acá en el problema de Platón y los universales. En el texto del estudiante también las partes sobre Platón eran súper cortas, o sea, hubo igual que explicarlo de nuevo, de alguna manera, ¿sí? Pasamos también acá por Parménides de Lea, y ahora correspondería acá ingresar a ciertos conceptos de David Hume, ¿sí? La pregunta general de este tipo va a ser, de alguna manera, epistemológica. ¿De dónde surgen las ideas? ¿O de dónde surgen los conocimientos en general? ¿Sí? ¿Cuál es el origen último de los conocimientos? Eso lo podríamos poner acá también. ¿Cuál es el origen último del conocimiento? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y no conocimiento? ¿Cómo podemos nosotros saber si algo es conocimiento o no? Vamos acá. ¿Cómo podemos determinar si algo es conocimiento o no? Ahí tenemos otra pregunta de carácter epistemológico, ¿no? Vamos entonces a pasar por algunas cosas con respecto a Hume, ¿sí? Aparecen acá en el libro algunos fragmentos sobre Hume. Déjenme ver acá. Sí, vamos acá, un par de páginas. Aparece este pequeño fragmento, el recurso 5, sobre David Hume, que es un fragmento sobre el problema de las causas, ¿sí? Y aparece acá más abajo un fragmento sobre las relaciones de causa y efecto. Esto acá se conoce como el problema de la inducción, ¿ya? Que es un problema bien conocido de Hume, pero con estos dos fragmentos, digamos, no podemos nosotros empezar a trabajar el problema de la inducción. De partida acá no nos da ninguna información al respecto. Y este fragmento de acá que aparece no trata sobre el problema de la inducción directamente. Entonces voy a leer esta cita de acá, a ver qué es lo que entendemos. Después vamos con algunos conceptos básicos sobre David Hume, ¿sí? Como revisaste en la unidad 1, David Hume puso en jaque a la filosofía al cuestionar la suposición de que las relaciones de causa y efecto son necesarias, ¿ya?
Para él, todo nuestro razonamiento acerca de las causas y efectos se derivan nada más que de la costumbre, y no es posible demostrar la validez formal de argumentos que sostienen sobre la base de la experiencia, que se sostienen sobre la base de la experiencia. ¿A qué se refería el concepto de validez formal? ¿Qué cosa era el concepto de validez? ¿A qué se refería el concepto de validez? ¿Alguien me podría recordar? Concepto de validez. Lo repasamos hace poco, ¿no? ¿A qué se refería el concepto de validez? La validez era cuando ¿cómo se llama? Se seguía el patrón que se pedía. ¿Ya? O Hay sea, cuando imprecisión era ahí. lógico. ¿Ya? Hay imprecisión ahí. ¿Ya? Validez significa simplemente que la conclusión se sigue de las premisas, ¿sí? Y que nosotros podemos demostrar eso. En el caso de la unidad 1, nosotros lo hacíamos a partir de diagramas, ¿no? Validez formal simplemente significa que la conclusión se sigue lógicamente de las premisas, nada más que eso. Entonces acá nos dice este tipo, para él todos nuestros razonamientos acerca de las causas y efectos se derivan nada más que la costumbre, y no es posible demostrar la validez formal de argumentos que se sostienen sobre la base de la experiencia. Es decir, cuando nosotros hacemos un argumento con base a la experiencia, por ejemplo, supongamos que yo caliento varios metales, ¿no? Y los metales se dilatan, aumentan de tamaño. Supongamos, repito eso, con 100 metales, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pase con el metal número 101 cuando yo lo caliente? ¿Se va a dilatar ese metal? ¿Creen ustedes o no? Yo creo que sí, porque se usa el mismo método todo el rato. Perfecto, claro. Eso es la conclusión que nosotros sacaríamos, ¿no? Si yo caliento 100 metales y los metales se dilatan, esos 100 al ser calentados, al parecer en el caso 101, yo podría esperar que el metal 101 se dilate también, ¿no? Eso nosotros lo hacemos todo el tiempo en la vida cotidiana. O supongamos lo siguiente, supongamos yo agarro una pelota de fútbol, la tiro muy fuerte contra un vidrio y el vidrio se rompe, ¿no? Supongamos que yo repito ese ejercicio 100 veces. Y las 100 veces, cuando yo tiré la misma pelota de fútbol contra el mismo tipo de vidrio, los vidrios se rompieron. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en la ocasión 101 que yo agarre la pelota y la tire contra el mismo tipo de vidrio? ¿El vidrio se va a romper, creen ustedes? ¿O el vidrio no se va a romper? Si ya lo intenté con 100 vidrios, ¿qué va a pasar con el vidrio 101? ¿Se va a romper ese vidrio o no se va a romper? También se va a romper, Se va a romper. ¿Por qué razón cree usted que el vidrio también se rompería? porque es el mismo tipo de vidrio y es la misma pelota y se ha roto 100 veces. Perfecto. ¿Y por qué a partir de lo que sucede en el pasado nosotros podemos estar seguros de que va a pasar lo mismo en el futuro? ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿De que el futuro se va a parecer al pasado? Es una posibilidad, ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué sería una posibilidad eso? porque si ya ocurrió 100 veces, podría ocurrir Ujú. una 101 vez. ¿Ya? Perfecto. Bien. Vamos acá, parece que teníamos un comentario o alguna cosa. No, sentí que algo sonó por acá, pero al parecer no era nada. Vamos acá con este problema. Entonces acá nos dice Hume que cuando nosotros hablamos acerca de las causas y los efectos, esto simplemente viene de la costumbre, es decir, de la repetición, pero que nosotros no podríamos demostrar, ¿sí? Lógicamente o de manera formal, ¿sí? Que esas conclusiones son válidas, ¿sí? Nunca podríamos nosotros demostrar la validez de esa conclusión, de que el vidrio se va a romper en la ocasión 101 porque se rompió
en 100 oportunidades diferentes en el pasado, ¿no? Vamos acá leyendo esto, que es como el problema muy condensado, y después vamos a pasar por algunos conceptos básicos para entenderlo mejor. Dice que para él todo nuestro razonamiento acerca de las causas y efectos serían nada más que la costumbre, y no es posible demostrar la validez formal de argumentos que se sostienen sobre la base de la experiencia, es decir, de la creencia en que, dado que en el pasado las cosas han funcionado de cierta manera, así lo harán también en el futuro. Si esto es así, los razonamientos inductivos, basados en las relaciones de causa y efecto, no nos permitirían llegar a la verdad. Por eso, Hume asegura que si creemos que el fuego calienta o que el agua refresca, solo porque nos cuesta mucho trabajo pensar de otro modo. Acá, de nuevo, este es un fragmento muy denso, ¿sí? Acá aparecen conceptos que nosotros no hemos estudiado y que de hecho no aparecen acá en el texto del estudiante. Dice, de nuevo, para él todo nuestro razonamiento acerca de las causas y los efectos se derivan nada más que de la costumbre. ¿Qué entienden ustedes por costumbre? Y no es posible demostrar la validez formal de argumentos que se sostienen sobre la base de la experiencia. ¿Qué entendemos nosotros por experiencia? David Hume puso en jaque la filosofía al cuestionar que la suposición de que las relaciones de causa y efecto son necesarias. ¿Qué entienden ustedes por necesario? ¿Qué entienden ustedes por relaciones causa y efecto? Este es un fragmento bien denso en concepto, ¿no? Entonces, cuando los fragmentos son densos, hay que ir a conceptos más básicos, ¿sí? Entonces deberíamos nosotros, para entender bien este problema, estudiar algunos conceptos básicos de David Hume, ¿sí? Filósofo escocés, ¿no? Y esos son los fragmentos que yo tengo acá, ¿sí? Que me gustaría leer un poco, algunas explicaciones, ¿sí? Sobre por qué el tipo pensaba que las inferencias se hacen en base a las causas y los efectos, no pueden ser nunca válidas de manera formal, ¿ya? Entonces vamos con algunas preguntas básicas que se hizo el tipo. ¿De dónde surgen las ideas? ¿Cuál es el origen último del conocimiento? ¿Cómo podemos determinar si algo es conocimiento o no? ¿Cómo podremos determinar si algo es conocimiento o no? Les pregunto a ustedes ahora mismo. ¿Se les ocurre algún criterio para determinar si algo es un conocimiento o algo no es un conocimiento? ¿Cómo ustedes determinarían si algo es conocimiento o algo no lo es? Quizás como que todo lo que conocemos ya es un conocimiento, porque ¿Ya? tenemos conocimiento de algo y todo es conocimiento, no sé, pero ¿Ya? algo así. Ya, perfecto, bien, una pequeña explicación. Vamos a ir desde lo más básico, ¿ya? Vamos a ir de acá, ¿sí? Con algunos conceptos elementales de David Hume. Si ustedes buscan David Hume acá, les va a parecer que está lleno de información. Tiene su propia Wikipedia, ¿no? Podemos ver que el tipo nació en Edimburgo, o sea, era escocés, y vivió entre estas fechas, 1711, 1776. O sea, prácticamente se pasó toda su vida en el siglo XVIII, ¿sí? Y comúnmente es catalogado dentro de una tendencia que se llamaba empirismo, ¿sí? Que es básicamente que todos los conocimientos provienen, sí o sí, de la experiencia, ¿sí? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? De que todos los conocimientos provienen de una u de otra manera de la experiencia. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Que todos los conocimientos, cualquier cosa que sea conocimiento, proviene sí o sí, directa o indirectamente de la experiencia. ¿Estarían más o menos de acuerdo con eso o no? ¿Tanto? Ahí escuché algo. Vamos a ver. Y si ahora dice que sí, ahí faltan las razones. ¿Por qué razón estaría de acuerdo con eso? De que todos los conocimientos provienen de la experiencia. Vamos a ver acá.
por ensayo y error. Ya, perfecto. Oye, y la verdad, por ejemplo, de que 1 más 1 es 2, ¿eso viene de la experiencia también o no? Porque acá pues, con experiencia estamos hablando de experiencia sensible. No puedo sacar este cuadro, ahí sí se salió. Todos los conocimientos provienen de la experiencia. Y por experiencia acá estamos hablando de experiencia sensible, ¿no? Que venga de los sentidos. Todos los conocimientos vienen de los sentidos, ¿o no? Ustedes se fijan, acá el asunto está al revés de como eran Descartes, ¿no? Recordemos que en el caso de Descartes, o Descartes, como le quieran decir, el tipo pensaba el asunto al revés, ¿no? De lo primero que dudaba Descartes era de que los sentidos me pudieran dar conocimiento seguro, ¿no? El primer argumento de Descartes era en contra de los sentidos, ¿no? Los sentidos me pueden engañar a veces, por tanto, yo los sentidos los puedo poner en duda. En el caso de Hume, al parecer sería al revés este asunto. Al parecer lo más seguro serían los conocimientos que vienen de la experiencia, ¿sí? Y sería la experiencia el criterio para decir si algo es conocimiento o no es conocimiento. Sería totalmente lo opuesto en el caso de Descartes. Vamos entonces ahora con algunos conceptos básicos, ¿ya? Son estos conceptos que aparecen acá. Lo que entiende el tipo por percepción, lo que entiende por impresión y lo que entiende por ideas, ¿sí? Ninguno de estos conceptos está definido en el texto del estudiante, ¿sí? Aparece esto acá, ¿ya? Entonces vamos a tratar de estudiarlos nosotros por nuestra cuenta, ¿sí? ¿Alguien podría ayudarme a leer? Tengo un poco cerrada la garganta y me duele un poco. Vamos a ver acá. Alonso, ¿podría ayudarme Alonso a leer unos pequeños fragmentos? Bueno, Bueno, perfecto. Empieza entonces de acá. Hume, impresiones e ideas. Hume, impresiones e ideas. Como filósofo empirista, Hume sostiene que todo conocimiento en última instancia procede de la experiencia, sea de la experiencia externa, vale decir, la que proviene de los sentidos, como la vista, el oído, etc., sea de la experiencia interna, la autoexperiencia. Según esto, el estudio que Hume se propone emprender consistirá en el análisis de los hechos de la propia experiencia, de los que hoy se denominan hechos psíquicos y que Hume llama percepciones, donde percepción es sinónimo de cualquier estado de conciencia. A las percepciones que se reciben de modo directo las denomina Hume impresiones, y las divide en impresiones de la sensación, es decir, las que provienen del oído, del tacto, de la vista, etc., las que están referidas al mundo exterior. E impresiones de la reflexión, vale decir, las de nuestra propia interioridad, ejemplo de impresión de la sensación, un color o un sabor determinado. Impresión de la reflexión, el estado de tristeza en que ahora me encuentro. Perfecto. Bien. Ahí vamos con unos asuntos simplemente terminológicos, ¿no? Tenemos acá el concepto de percepción. ¿Qué eran las percepciones? Prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Que puede estar, por así decirlo, en nuestra mente, ¿sí? Por ejemplo, va a decir que pueden venir de la experiencia externa, como la de los sentidos, es decir, cada vez que nosotros vemos algo, cada vez que nosotros escuchamos algo, etcétera, o en el caso de la experiencia interna, cada vez que nosotros sentimos algo, como por ejemplo sentirnos enojados, por ejemplo, nosotros estamos en presencia de una percepción, ¿sí? Nada más que eso es una percepción, ¿sí? Las percepciones que se reciben de modo directo, Hume las denomina impresiones. Acá tenemos otras cosas terminológicas. Las que se reciben de modo directo, Hume las denomina impresiones, ¿sí? Y estas serían las impresiones de sensación, como por ejemplo al escuchar algo, al tocar algo o al ver algo, estaríamos nosotros frente a impresiones, ¿sí? ¿Qué serían las impresiones? Serían tipos de percepciones. ¿Qué cosas serían las percepciones? ¿Sí? Sería cualquier cosa que nosotros, por decirlo así, tendríamos en nuestra mente, ¿sí? Acá aparece cada cosa que hoy se denomine hecho psíquico, Hume lo llama percepción. Es decir, cada cosa que nosotros podamos tener, entre comillas, en nuestra mente,
Hume a eso lo llama percepción, ¿sí? Por ejemplo, nuevamente, si yo estoy viendo algo amarillo, digamos, estoy frente a una percepción de amarillo, ¿no? Que en este caso sería una impresión, ¿sí? Cualquier cosa que yo escuche, etcétera, todas esas serían percepciones, pero el tipo las va a empezar a dividir y las divide en un sentido en impresiones, ¿sí? Y las otras van a ser las ideas. Vamos a ver entonces a qué se refiere con impresiones e ideas. Las percepciones que se reciben de modo directo, Hume las va a llamar impresiones, ¿ya? Es decir, habrían percepciones que uno recibe de manera directa y otras que no, ¿sí? Y acá aparece el asunto de las ideas. Estas impresiones o representaciones originarias se diferencian de las percepciones derivadas, a las que Hume llama ideas, como por ejemplo, fenómenos de la memoria o de la fantasía. Y nos dice acá en una cita: todo el mundo admitirá fácilmente que hay una considerable diferencia entre las percepciones del espíritu cuando una persona siente el dolor del calor excesivo o el placer de la tibieza moderada, y cuando después recuerda en su memoria esa sensación o la anticipa imaginándola. ¿Es lo mismo quemarse que acordarse de cuando uno se quemó? ¿O son cosas diferentes? No es una pregunta tan difícil. ¿Es lo mismo el quemarse con el fuego? Todos nos hemos quemado alguna vez. ¿Es lo mismo quemarse que recordar simplemente que uno se quemó? ¿Se siente lo mismo o no? No. No. Esa es la diferencia que Hume va a encontrar entre las impresiones y las ideas. Recordemos que tanto impresiones como ideas son percepciones, es decir, son cosas que, por así decirlo, están en nuestra mente, ¿no? Pero estas impresiones, como las llama Hume, ¿sí? Son originarias, es decir, no se derivan de nada más. Pero las ideas sí son derivadas, las ideas se derivan de las impresiones, ¿no? Vamos a ver acá nuevamente el fragmento sobre las impresiones, para que veamos muy de a poco, ¿sí? A las percepciones que se reciben de modo directo, Hume las denomina impresiones y las divide en impresiones de sensación, ¿sí? Como por ejemplo cuando me quemo, estaría recibiendo una impresión de sensación, e impresiones de la reflexión, vale decir, de nuestra propia interioridad. Por ejemplo, cuando yo estoy enojado, digamos, estoy frente a una impresión de interior, de reflexión, ¿sí? Ejemplo de impresión: una sensación, un color o un sabor determinado, ¿no? Impresión de reflexión: estado de tristeza en el que ahora me encuentro. Es decir, cada vez que nosotros nos quemamos, o cada vez que nosotros escuchamos un ruido, o cada vez que nosotros vemos directamente un color, a eso Hume le denomina impresiones. Esas son las impresiones, ¿sí? Son percepciones que se reciben de modo directo, ¿sí? ¿A qué se refiere con modo directo? Que no se derivan de nada más, ¿sí? Es decir, si yo pongo la mano en el fuego, listo, me quemo. Estoy sintiendo eso ahora, digamos. Sería una impresión que yo estoy sintiendo ahora en ese momento. Pero por otra parte, nos dice acá que también existen ideas, ¿ya? Sigamos leyendo acá. Estas impresiones o representaciones originarias se diferencian de las percepciones derivadas que Hume llama ideas. ¿Qué serían las ideas? Serían percepciones derivadas, ¿no? O sea, no serían percepciones que se sientan de manera directa, como que ahora me estoy quemando, por ejemplo, si es que tengo la mano en el fuego, ¿no? En su investigación sobre el entendimiento humano escribe: todo el mundo admitirá fácilmente que hay una considerable diferencia entre las percepciones del espíritu cuando una persona siente el dolor excesivo o el placer de la tibieza moderada, y cuando después recuerda en su memoria esa sensación o la anticipa imaginándola, ¿no? En el caso de los recuerdos serían lo que Hume llama ideas, es decir, serían percepciones derivadas, no serían originarias como las impresiones, ¿no? El recuerdo no es un estado originario, sino derivado de una impresión, ¿sí? Es decir, en el caso de los pensamientos, por ejemplo, o en el caso de los recuerdos, no serían percepciones originarias, no serían los originales, sino que se derivarían de las impresiones,
¿sí? Ese es el esquema que teníamos acá. Acá tenemos entonces que para Hume hay percepciones, cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra mente, y estas percepciones las divide en dos, en impresiones, que son originarias, ¿sí? Es decir, que no se derivan de nada más, y las ideas, que se derivan de las impresiones, como por ejemplo los recuerdos, ¿no? El recuerdo de la vez que me quemé se deriva de la impresión que dejó en mí el haberme quemado, ¿sí? Las ideas, por así decirlo, serían percepciones de segunda mano, ¿sí? Serían solamente copias de las impresiones y vendrían después de las impresiones, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, esto es coherente con el empirismo. Todos los conocimientos provienen de la experiencia. ¿Por qué razón todos los conocimientos provienen de la experiencia? Porque todas las ideas se derivan de las impresiones, y las impresiones provienen de los sentidos. Tanto todos los conocimientos que nosotros tengamos se derivan sí o sí de la experiencia. Sigamos leyendo acá este asunto. ¿Alguien más podría ayudarme a leer? Alonso, ¿podría usted seguir? Estaba leyendo súper bien. Alonso, ¿está por ahí todavía? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Podría seguir leyendo? Ya, desde ¿Ya? ahí, Desde acá. ¿Y lo mismo ocurre? ya. Y lo mismo ocurre con la fantasía, cuando se imagina, por ejemplo, un viaje que pensamos realizar próximamente. Y agrega Hume, podemos observar una distinción similar en todas las otras percepciones del espíritu. Un hombre en un acceso de cólera es impulsado de modo muy diferente de otro hombre que solo piensa en esa emoción. No es lo mismo, en efecto, estar encolerizado que recordar la cólera del día anterior, o imaginar cómo me puedo encolerizar por algún hecho futuro. Hay entonces una diferencia fundamental entre impresiones e ideas, y esta diferencia, según Hume, es una diferencia de intensidad o vivacidad. Con el término impresión significo, pues todas nuestras percepciones más vivaces, cuando oímos o vemos o palpamos o amamos o odiamos o deseamos o queremos, y las impresiones se distinguen de las ideas, que son las percepciones menos vivaces de que somos conscientes cuando reflexionamos sobre cualesquiera esas sensaciones o movimientos antes mencionados. ¿Sigo? Claro. Tanto las ideas cuanto las impresiones pueden ser a su vez complejas o simples, según, según que se las pueda descomponer o no. Aunque un color particular o un sabor u olor son cualidades que están todas reunidas en esta manzana, es fácil darse cuenta de que no son lo mismo, sino que al menos son distinguibles unas de otras. Todos nuestros conocimientos derivan directa o indirectamente de impresiones. Ah, está ahí. Perfecto, gracias, Alonso. Acá aparecían otros elementos, ¿no? Nos queda un poco más claro que impresiones e ideas son cosas diferentes, porque las ideas se derivan de las impresiones, pero también nos dice Hume que hay una diferencia de intensidad, ¿no? Es decir, al parecer serían más intensas las impresiones que las ideas. ¿Por qué razón? Porque las impresiones, digamos, son cosas que están pasando en este mismo momento. Y acá nos dice el ejemplo del tipo que está encolerizado, ¿no? Si yo ahora me enojo mucho, ¿sí? ¿Qué va a ser más intenso? ¿El enojarme o el recordar mañana cómo me enojé hoy? ¿Es más intenso el estar enojado ahora o es más intenso el recuerdo de haberme enojado alguna vez? O supongamos que nos caímos de la bicicleta. ¿Es más intenso el dolor que sentimos en ese momento o es más intenso el recuerdo de la vez que me caí? ¿Qué percepción sería más intensa Que sentí en ese momento. de lo que se siente en ese momento, ¿no? Entonces, acá volvamos a nuestro pequeño esquema. Para Hume, todos los contenidos mentales los llamaba percepciones, los dividía entre impresiones e ideas, y decíamos acá que todas las ideas se derivan de impresiones, ¿no? Y además nos dice que hay una diferencia entre impresiones e ideas, que es que las impresiones son más vivaces o son más intensas que las ideas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las impresiones, como por ejemplo el estar viendo una luz, o el estar sintiendo dolor, o el estar quemándome la mano, te dan directamente, digamos, son más intensas, digamos. En cuanto a las ideas, como los recuerdos o las fantasías, son menos intensas que las impresiones, ¿no? Entonces, de nuevo acá, tenemos el asunto del empirismo.
¿sí? Que es una tendencia en filosofía, que es decir, todos los conocimientos provienen de la experiencia. De nuevo, ¿por qué razón se da esto en Hume? Porque todas las ideas son solamente copias de impresiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora me puedo formar en mi pensamiento, por ejemplo, imagínense ustedes algún color, ¿sí? Yo en este momento me estoy imaginando el color amarillo, ¿sí? Esto sería lo que Hume llama idea, ¿sí? Porque yo ahora en este mismo momento no estoy viendo un color amarillo. Yo ahora no estoy recibiendo una impresión de color amarillo, ¿sí? Yo me estoy imaginando el color amarillo. Ahora, ¿por qué razón yo me puedo imaginar el color amarillo? Bueno, porque antes yo he recibido impresiones de color amarillo. Es decir, antes yo he visto el color amarillo. Y acá tenemos otro asunto más o menos interesante, ¿no? Como decimos nosotros, o como dice John Montel, que todas las ideas se derivan de impresiones. Esto quiere decir también que si nosotros no hemos recibido algunas impresiones, nosotros no podemos formar ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, un ciego de nacimiento podría tener la idea de amarillo, ¿no? Un ciego que nunca haya experimentado el amarillo podría haber formarse en su mente la idea de amarillo. Es decir, si un ciego nunca ha recibido una impresión de amarillo, si el ciego nunca ha visto amarillo en su vida, el tipo podría formar solo en su mente la idea de amarillo, ¿o no? ¿Podría un ciego de nacimiento imaginarse el color rojo? ¿Es que jamás en su vida ha experimentado el color rojo? ¿Qué creen ustedes? Es de nuevo una pregunta sobre lo que ustedes piensan solamente, ¿no? No estoy esperando una respuesta de diccionario ni nada más. Una persona que jamás ha visto un color en su vida, por ser ciego de nacimiento, por ejemplo, podría pensar en un color verde, por ejemplo, que no ha visto nunca. No creo. ¿Por qué razón? Porque si no ha tenido la experiencia, entonces no podría haber sabido o decir de qué color es. Entonces no tendría color. Perfecto, bien. Eso es más o menos lo que está tratando de decir Hume con esto. Que todas las ideas que nosotros tenemos, ¿sí? Por ideas se refería al tipo, a los pensamientos, a los recuerdos, a la memoria o a la fantasía. Todas las ideas que nosotros tenemos son copias directas o indirectas de impresiones, ¿sí? Es decir, si yo me puedo formar en mi mente la idea de amarillo, si yo puedo imaginar amarillo, por ejemplo, es porque en algún momento en mi vida yo he recibido una impresión de amarillo. Es decir, yo experimenté el amarillo a partir de la vista, ¿no? Y es que yo no experimenté nunca ningún color, yo no me podría formar la idea de amarillo, ni de verde, ni de ningún otro color. Asimismo, si yo no he recibido impresiones auditivas, por ejemplo, si alguien es sordo de nacimiento, yo no podría nunca imaginarme cómo suena un intervalo, digamos, bueno, o cómo suena un acorde de do mayor, por ejemplo, ¿sí? No podría reproducir yo eso en mi mente. ¿Por qué razón? Porque las ideas, como la memoria, por ejemplo, se derivan de las impresiones. Y si no hay impresión, no hay idea, ¿sí? Acá tenemos de nuevo el asunto del empirismo. Todos los conocimientos provienen de la experiencia. ¿Por qué? Porque todas las ideas que nosotros tenemos son copias de las impresiones, ¿sí? Ahora, a partir de estos conceptos muy básicos, Hume va a terminar afirmando, ¿sí? Que en cuanto a los argumentos que tengan que ver con la causalidad, nunca podemos demostrar validez formal, ¿ya? Pero entre esto básico y esto otro que hay acá, todavía nos quedan conceptos por estudiar, ¿sí? Para que lleguemos a entender por qué el tipo dice esto, que en cuanto a la causalidad no hay argumentos válidos formales, sino que es solamente pura costumbre. Y eso lo vamos a hacer estudiando estos conceptos básicos. Entonces, hoy estudiamos en el caso de Hume el concepto de percepción, el concepto de impresión, el concepto de idea, y entendimos un poco más a qué se refería el término de empirismo, que todos los conocimientos provienen de una u otra forma de la experiencia. ¿Por qué? Porque para Hume todas las ideas se derivan sí o sí de las impresiones. También nos decía Hume que las impresiones son más vivaces que las ideas, digamos, ¿no? Es decir, lo que nosotros sentimos con los sentidos, digamos,
que serían impresiones, por ejemplo, escuchar algo o ver algo, serían conocimientos más intensos que las ideas, digamos. Entonces, al parecer, esto que nos está ofreciendo Hume es contrario a lo que nos decía Descartes, por ejemplo, a lo que nos decía Descartes y Platón, pero fundamentalmente Descartes, ¿no? Porque el tipo nos decía que nosotros evidentemente podemos dudar de los conocimientos que nos brindan los sentidos, ¿no? En el caso de Descartes, los sentidos son muy sospechosos, ¿sí? Al parecer el conocimiento no podría estar basado sí o sí en los sentidos. Al parecer en el caso de Hume sí. Teníamos el caso de Platón también. El tipo llegaba a afirmar, antes de Descartes, también que los conocimientos que vienen de los sentidos son menos conocimientos e incluso menos reales de los que vienen y de los que se entienden por la razón. En el caso de Hume, es totalmente lo contrario. Todos los conocimientos provienen de la experiencia, ¿sí? Y si un conocimiento no viene de la experiencia, es como si una idea no estuviera basada en una impresión. Por tanto, sería una idea, digamos, de puras locuras, digamos, ¿sí? Pero vamos a seguir estudiando esto más o menos de manera bien elemental, concepto por concepto, ¿sí? Creo que esta forma de estudiar en base a citas funciona mejor que leer citas muy pequeñas que aparecen en el texto del estudiante y que no explican por sí mismas nada, ¿sí? Entonces solamente nos quedan 2 minutos. Les quería preguntar solamente si es que aprendieron algo hoy o fue muy confuso lo de hoy. ¿Fueron muy confusos estos fragmentos de acá? ¿O se entendió en algo el problema y los conceptos por los cuales pasamos? ¿Se entendió en algo del asunto? Díganme que sí o que no. Y ahí vamos viendo. ¿Está bien por ahí? Isidora nunca falla. Isidora, ¿se entendió en algo lo de hoy? ¿Los conceptos o los fragmentos que leímos? Yo creo que sí, tipo, a mí me deja más claro que lo de Hume es harto bien pensado, por ejemplo, con lo de Descartes. Descartes, a pesar de que él dudaba de todo y de sus sentidos, igualmente para dudar de ellos ocupó la experiencia. ¿Cómo sabía que sus sentidos le fallaban? En base a su experiencia. Entonces, igual, eso aprendí. Ya, perfecto, bien. ¿Alguien más por ahí? Isidora, bien, nunca falla. ¿Quedaron más o menos claros los conceptos de impresiones e ideas y por qué las ideas se derivan de impresiones? ¿O eso no quedó tan claro? Pero bueno, estamos en el último minuto, nos quedan todavía algunas clases del semestre, entonces dejémoslo acá hasta hoy, ¿sí? Ya terminó la clase. Se pueden retirar, estén muy bien, cuídense harto y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Uy, chao, profe. Chao.